Voy a hablar de la nanotecnología y la biología y lo hago desde un departamento de física. A la gente le sorprende bastante cuando están fuera de nuestro campo qué hace un físico que se dedica a la nanotecnología obsesionado con la biología y la medicina. Así que voy a explicar por qué. Voy a empezar explicando cómo llegó la física a la biología a través de la nanotecnología y cómo la nanotecnología ha facilitado que la física sea cada vez más importante en el estudio de la vida y cómo pienso que va a transformar no solo la medicina, sino cómo entendemos la biología e incluso la inteligencia, y como he explicado, como di en el resumen de mi presentación, incluso quizá dentro de unos años nos permita plantear preguntas desde un departamento de física sobre cosas tan separadas de lo que la gente piensa que es la física, como qué es la intuición, y la podemos usar en computación. Me gusta empezar, cuando hablo de física, de campos que no son física tradicionalmente, reflexionando sobre qué es la física. Vivimos en un universo muy complejo. La realidad alrededor de nosotros, personal, natural, de las interacciones que tenemos con los demás, es muy compleja. Pero para sobrevivir es muy importante entender la realidad. Es una cosa que hacemos todos los organismos vivos, incluidas las personas. La clave para sobrevivir es tener un buen entendimiento y una buena colección de relaciones con el ambiente complejo que nos rodea. La física es una de las maneras que ha tenido más éxito en la historia de la humanidad para entender la realidad. Es un sistema que se ha desarrollado durante miles de años. En la tradición occidental, quizá nuestro primer físico es Aristóteles, por lo menos oficialmente, y la física tiene un truco y tiene un sistema que es muy bueno para entender la realidad. No tiene método, pero tiene una manera de ver el mundo, y hacemos experimentos y de los experimentos extraemos intuiciones de cómo funciona la realidad. Esas intuiciones las racionalizamos. Hacemos un balance entre la intuición y la razón nos permite hacer modelos matemáticos de la realidad. El universo es tan maravilloso y tan increíble que nuestros modelos matemáticos a veces son capaces de predecir cómo un sistema funciona. Ese es el poder de la física. Y la física demuestra o es capaz de transformar la realidad. Transforma la realidad porque es capaz de extraer de esas intuiciones modelos lógicos y matemáticos que luego se transforman en tecnología. El siglo XIX fue transformado por la física de la electricidad y el siglo XX fue totalmente revolucionado por la física. Entre otras muchas cosas por la capacidad de la física de transformar la guerra, la bomba atómica que transformó el siglo XX. Pero también transformó todos los modelos de comunicación, las maneras que nos comunicamos, la internet, los computadores, etc. Transformó nuestra realidad. La mayoría de estos procesos en los que la física se ha enfocado en el siglo XX fue una manera de entender el universo que nosotros llamamos reduccionista. Mirar cómo las partes del sistema complejo que nos rodea, biológico o de cristales o de cualquier material, incluso del universo entero, ver los componentes con microscopios, por ejemplo, o telescopios. Y luego ver cómo todos esos componentes interaccionan los unos con los otros, como con un Lego, y a través de ahí hicimos un tipo de tecnología que se basa en este modelo reduccionista. Pero en el siglo XX también hicimos lo mismo con la biología. En lugar de ver una planta como la que tengo aquí, empezamos a ver las moléculas que tenía la planta, los genes que tenía la planta. Intentamos entender las relaciones entre los genes y las moléculas para entender la planta. Pero en el siglo XX tenemos que enfrentarnos a una realidad muy en nuestra cara, que es de lo que yo voy a hablar ahora. De que la realidad compleja no solo se puede entender de una manera reduccionista, porque una de las cosas que ha enseñado la física es que cuando los sistemas de muchas partículas o de muchas formas empiezan a interactuar de una manera muy profunda, como hacemos nosotros las moléculas de nuestro cuerpo, emergen comportamientos, le llamamos emergencia,
que no tienen nada que ver con el comportamiento de las partes. Es una manifestación increíble del universo que diferentes escalas, desde el nanómetro al metro, a los años luz, la materia interacciona de maneras diferentes y con comportamientos diferentes. Y ahí, en ese momento, en el momento que la física llegó a la nanotecnología, se abrió una puerta, que es de la que voy a hablar hoy. La puerta de poder interrogar la complejidad biológica. Entonces, la física está en este proceso del que he hablado, de intuición, razón, matemáticas, tecnología, continúa. Pero como hoy demostraré en mi charla, se mueve hacia la complejidad. Ahora voy a empezar un poco históricamente por qué los físicos llegan a la nanoescala y por qué nos importa. La física, como he dicho antes, es mucho de mirar de qué están hechas las cosas. Esto empieza en el siglo XVII con el invento de los microscopios en Oxford, Robert Hooke. Me salto el siglo XVIII, el siglo XIX y en el siglo XX cosas como los rayos X, los nuevos métodos de mirar nos llegan al átomo, a entender la física cuántica. Pero justo el principio del siglo XX es el llegar al estudio del átomo, de los electrones, de la constitución de la materia. Justo después, los físicos empiezan a investigar muy rápidamente en qué pasa cuando los átomos se juntan, la materia condensada, pero la pregunta sobre la vida surge inmediatamente. En el 1944, Schrödinger da una serie de conferencias en Dublín, explicando y interesándose por la vida. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa a los humanos es nosotros, lo que queremos saber es de dónde venimos. Y la física, por más que pensemos que siempre ha sido reduccionista, nunca lo ha sido. En realidad siempre ha estado preocupada con la complejidad. De la complejidad de los átomos surgen los transistores, que hicieron posible en muy poco tiempo los computadores. Y enseguida, durante el proyecto, el Manhattan Project, cuando se empezó a hacer la bomba atómica en Los Álamos, aquí una foto de von Neumann, Feynman y Ulam, mientras hacían la bomba atómica ya estaban preparando los primeros ordenadores. Basados en las ideas de Turing, empezaron a pensar en crear los primeros computadores, la inteligencia, y todos ellos estaban inspirados por la biología, por las neuronas. A la vez nos empezamos a interesar por la energía, cómo los sistemas vivos usaban la energía muy diferente de la manera que usaban los sistemas que no estaban vivos. Y aquí se empieza a juntar el cóctel del que voy a hablar hoy. Inteligencia, información, energía y estructura. El universo ha sido capaz de crear estructuras vivas precisamente por el uso de la energía y de la información. En el momento que surgieron los ordenadores, los físicos empezaron a estudiar los sistemas complejos, los físicos y los matemáticos. Y llegamos al paper el artículo que más famoso de esta época, la idea de la emergencia, de que cuando los sistemas de partículas interaccionan de manera muy cercana unas con otras y muy entrelazadas, surgen cosas que no surgen a otras escalas. Así que por más que tengamos una idea de la física de cosas simples e inertes que llegan a ser computadores, en realidad los físicos siempre hemos estado obsesionados por la inteligencia y la complejidad. Uno de estos físicos que he dicho antes, Richard Feynman, predijo en su famosa conferencia de los años 50 que en algún momento llegaríamos a la nanoescala y eso transformaría nuestras maneras de fabricar. Ese momento fue en los años 80. En los años 80 los químicos empiezan a fabricar nanopartículas, pero no solo los químicos. Por ejemplo, un físico matemático del MIT que estaba trabajando en las estructuras de ADN tiene por primera vez la idea de usar el ADN para construir. Empieza el campo de la tecnología de DNA en el que Antonio está involucrado de alguna manera durante su PhD. Right? Los químicos, los biólogos estructurales y la gente interesada en física y computación empieza a pensar que llegaba la hora de la nanotecnología. Este es el famoso libro de Eric Dressler que puso la palabra nanotecnología en la mente de las personas y creó muchas controversias en los años 80 con sus nanorobots. A la vez, en los laboratorios de física, esta vez en Zúrich, en IBM, se inventa el microscopio que transforma la manera que vemos la realidad. El scanning tunnel, el microscopio de rastreo túnel, el que llamamos en inglés Scanning Tunneling Microscope,
Es el primer instrumento que permite a las personas ver átomos uno a uno y ver la materia a la escala nanométrica. Antes de eso no se podía ver porque hay limitaciones en las físicas que no permiten ver estructuras por debajo de los 300, 200 nanómetros con luz normal. Estos no son microscopios con luz o con ondas, sino que son microscopios que usan puntas muy finas para, usando la interacción entre la punta y la superficie, ser capaz de tener imágenes de las superficies. Pero no solo son imágenes, sino que como es una especie de nano dedo que uno puede manipular para ver las superficies, también los puede manipular para mover. Esta es la primera, estas imágenes que hay aquí son átomos que en los años 90 Don Eigler en IBM fue capaz de manipular para crear una estructura, la primera estructura, una de las primeras estructuras que los humanos son capaces de construir con átomos. Y ahí empieza la nanotecnología. Todas las ciencias, de unas maneras de otras, los biólogos, los físicos, los matemáticos, empezamos a llegar a la nanoscala en los años 80. Y muchos de nosotros ya en los 90 nos empezamos a interesar por las nanomáquinas que hacen posible la vida. A la vez que nosotros estamos intentando manipular la materia en la escala nanométrica, los cristalógrafos estaban usando rayos X para ver las estructuras de las proteínas y cada vez las tenían con mucha mejor resolución. Y empezaron a surgir las estructuras de las proteínas de la vida. Voy a hablar de esta que es muy interesante y muy bonita y muy inspiradora. Esta proteína que le dio el premio Nobel a estas personas que están aquí en los años 90 es la ATPasa. Tenemos millones de ATPasas en todo nuestro cuerpo, en todas nuestras células y casi todas las cosas que están vivas tienen ATPasas, incluidas arqueas. Todas las cosas que están vivas tienen ATPasas. Las ATPasas son unas enzimas que son las que generan la molécula ATP, que necesitamos para la mayoría de las acciones que hacen nuestras moléculas en la vida. Una persona activa mueve unas 80 kilos de moléculas de ATP al día. Así que estas enzimas tienen que ser muy buenas y muy rápidas. ¿Y cómo ha logrado la evolución crear una máquina que es capaz de usar 80 kilos de moléculas al día? Pues creando un motor molecular. Es una molécula que cuando se vio, todo el mundo quedó muy sorprendido. Es un motor que está insertado en la membrana celular, que es lo que cubre la célula y la que la separa lo de dentro y lo de fuera de la célula, y usando electrostática, simplemente por el diseño mecánico del motor, es capaz de hacerlo rotar, y al rotar rota la parte de arriba de la molécula, entonces atrapa a una molécula de ATP, la dobla y cataliza la reacción química casi sin energía. Y ese es el truco de la biología. En la nanoscala, uno puede simplemente usar la temperatura de las moléculas que ha agarrado, la temperatura es la energía de las moléculas que se están moviendo, con un diseño mecánico, como el diseño de un molino cuando le da el aire y se mueve, con un diseño mecánico, es capaz de transformar esa energía de las moléculas de agua en movimiento. Y como eres tan pequeño, a la nanoscala es capaz de agarrar una molécula y una reacción química es algo que puedes manipular. Puedes doblar la molécula y catalizar una reacción química. O sea, estás poniendo a la vez la mecánica, la electrostática del motor y la química. Y eso es la razón por la que la vida surge en la nanoscala. Porque en la nanoscala eres capaz de transformar la energía de una manera a otra, reduciendo tu entropía para crear trabajo. Y en los años 80, gente como Hiroyuki Noji, yo hice mi doctorado en Japón y estoy muy influida por el trabajo de los científicos japoneses, empezó a demostrar que estas máquinas funcionaban como máquinas, usando energía para hacer diferentes procesos. Yo empecé a trabajar usando los microscopios de fuerza atómica para mirar estos procesos moleculares, usando las microscopías de la nanotecnología para mirar procesos biológicos por primera vez a la escala nanoscópica, yo y mucha otra gente a la vez, ¿no? Aquí hay imágenes de DNA, por ejemplo. El DNA no simplemente es un código,
es una forma, es capaz de sentir las fuerzas, la electricidad, y es una de las maneras por las que nuestras células son capaces de entender lo que está pasando en el exterior. Esta es la ATPasa que he enseñado antes, y con microscopios de fuerza atómica se puede ahora observar los movimientos de la ATPasa, y aquí abajo hay una molécula muy especial, la quinesina, que se está moviendo por encima de la actina, y este es un motor lineal, molecular, y es capaz, esta molécula se pega a otra molécula que hay lineal por debajo, y usando la vibración del agua es capaz de moverse dando pasitos encima de la molécula. Esto parece muy esotérico, pero las tenemos en todas nuestras células y son responsables de todos nuestros movimientos, incluido del oído. Cuando los nanofísicos como yo empezamos a usar biología y empezamos a interpretar las proteínas, no como un punto, no como una información, no como un código, sino como una máquina, empezamos a ver la biología de otra manera. Y esto choca con la manera molecular de ver la biología que había dominado toda la ciencia durante la mayor parte del siglo XX. En el siglo XX, los biólogos y los biólogos moleculares y los bioquímicos veían la biología como interacciones de redes de proteínas que no tenían forma, y principalmente intentaban entender la biología como un sistema complejo de comunicación entre proteínas. Y ahí empezaron un par de culturas a encontrarse. La cultura que quería ver a la biología como máquinas analógicas, y la cultura que quería ver la biología como máquinas digitales de DNA y de ADN y de proteínas. El principio de la nanotecnología en la biología fue principalmente médico. Aparte de los físicos que intentábamos entender cómo era la física de las proteínas y las moléculas, los médicos intentaron usar las nanopartículas para mejorar el tratamiento del cáncer. Pero ellos no cambiaron de paradigma, simplemente seguían la manera de que ellos tenían de usar el cáncer, de tratar el cáncer, que era buscar proteínas o ADN y fabricar moléculas que se pegaran al cáncer. El problema principal del tratamiento del cáncer por quimioterapia es que ha producido muy pocas nuevas medicinas y son muy poco efectivas en los últimos 20 o 30 años. Entonces ellos estaban buscando nuevas maneras de interaccionar con genes y proteínas a través de la nanotecnología que les permitiera tener una manera más directa de atacar problemas como el cáncer. Ahí empezaron las drogas que se empezaron a poner en liposomas, empezaron a ponerse en nanopartículas parecidas a las vacunas del COVID para tratar cánceres. Esto ha tenido un efecto bastante limitado, hablaré más tarde de ello, porque los cánceres son capaces de crear inmunidad a estas nuevas medicinas. Y además el cuerpo es capaz de quitar nanopartículas porque nuestro hígado es capaz de quitárselas de encima. Y hay muy pocos tratamientos de nanomedicinas de una manera farmacológica tradicional que hayan llegado al mercado. Otra aplicación de la nanotecnología a la medicina ha sido los sensores. Durante la pandemia del COVID nos hemos dado cuenta de lo importante que es tener sensores que nos digan qué es lo que está pasando y qué moléculas o qué virus nos están atacando. Y también hemos visto lo difícil que es y sigue siendo. La PCR es muy lenta, los sensores de antígenos tardaron bastante en salir y siguen teniendo problemas, son problemáticos de usar. El problema de los sensores es todavía muy complejo, pero si tenemos tiempo para hablar después, hay grandes avances en los últimos 5 años con nuevas maneras de crear sensores. La pandemia ha llegado un poco pronto para los sensores y también porque no ha habido suficiente inversión en este campo hasta ahora. El sueño de mucha gente trabajando en este campo es crear como pegatinas de nanopartículas que las podemos pegar, por ejemplo, en el cuerpo y sean capaces en tiempo real medir las concentraciones químicas, por ejemplo, de glucosa y reaccionar, por ejemplo, dando insulina cuando el cuerpo lo necesita o creando tratamientos específicos en campos específicos del cuerpo. Esto todavía no hemos llegado, hay mucha gente trabajando en este campo. Y yo creo que la pandemia está acelerando muchísimo la inversión en este tipo de proyectos y hay grandes oportunidades para los países y los inversores que tengan visión en este campo.
Esto es lo que queremos. Queremos sensores que podamos hablar con nuestro teléfono y podemos observar las enfermedades que tenemos. Y como he dicho antes, sabemos que todavía estamos perdidos. Yo trabajo un poco en este campo, hago biosensores de grafeno para medir virus y otras cosas, que podemos hablar de esto al final. Un campo que va a revolucionar la nanotecnología es la nanotecnología hecha con proteínas. Durante la pandemia todos oímos esta noticia de que Deep Learning de Google estaba siendo capaz de predecir la estructura de las proteínas. En realidad no es el trabajo de Google, es el trabajo de mucha gente, sobre todo David Baker, que llevan trabajando durante 40 años intentando predecir las proteínas. ¿Por qué es importante? Porque por fin tenemos un método rápido de entender cuáles son las nanomáquinas de la vida que son importantes, por ejemplo, para un proceso biológico, pero más interesante, desde mi punto de vista, es que este tipo de tecnología se permite fabricar proteínas que no existen en la naturaleza, usando células. Entonces, lo que hizo David Baker en cuanto fue capaz de predecir proteínas es diseñar en un ordenador proteínas que no existen en la naturaleza, pero que pensaba que una bacteria o que una célula podría fabricar, y logró crear proteínas que no existen en la naturaleza, pero con precisión atómica, usando células, no usando máquinas para crearlas, que se pudieran autoensamblar. Esta es la nanotecnología, en mi opinión, más radical y más precisa que existe, pero no solo es un sueño. Durante la pandemia, uno de sus estudiantes, King, yo me acuerdo verlo en Twitter, por eso lo puse aquí, empezó a diseñar rápidamente una vacuna para el COVID basada en estas estructuras y lo logró muy rápidamente. Está en ensayos clínicos y leí la semana pasada que ya ha pasado la fase 3 de ensayos clínicos y se va a usar en humanos en Corea del Sur. Así que este es el paso de la biología y de la nanotecnología. En 2016 empiezan los primeros resultados. En 2022 ya tenemos una vacuna en el mercado hecha con nanotecnología de proteínas. Lo más interesante de todo esto que voy a contar es que mientras la nanotecnología no ha mejorado el tratamiento del cáncer, por ejemplo, cuando usaba métodos tradicionales de farmacología, como hemos visto durante la pandemia, las nanopartículas de lípidos con ARN son capaces de entrenar al sistema inmune para quitar un virus, pero también para quitar el cáncer. Moderna y BioNTech se fundaron hace 10 años, las dos compañías que han hecho las vacunas del COVID a partir de nanopartículas, para usar el sistema inmune para quitar tumores. Igual que las nanopartículas y las medicinas tradicionales no han tenido ningún éxito así muy relevante en los últimos 20 años para el tratamiento del cáncer, las inmunoterapias están totalmente, radicalmente cambiando el tratamiento de las enfermedades. Y esto vuelve un poco a la primera diapositiva que les enseñé, cuando hablaba de qué era la física y de las maneras reduccionistas o emergentes de crear tecnologías. Estas tecnologías de la inmunoterapia o la tecnología de las proteínas son tecnologías emergentes. Ya no están basándose en los trozos, en una manera reduccionista de crear tecnología, de ver los átomos y juntarlos y a partir de ahí diseñar, sino que están usando la complejidad de la vida para crear nuevas tecnologías. En el caso de las vacunas, la complejidad del sistema inmunitario, en lugar de un sistema reduccionista de buscar una proteína o un gen. Todos conocemos más o menos las vacunas del COVID, que son una nanopartícula de lípidos que tiene ARN dentro y, como he dicho, son capaces de activar el sistema inmuno para crear inmunidad contra el virus. Y hay no solo la de Moderna y BioNTech, hay varias compañías. Una cosa interesante al que le interese la innovación es que estas dos compañías tienen un modelo muy diferente de innovación a otras compañías que hemos tenido antes. Son compañías que son muy multidisciplinares, que van buscando un tipo de modelo de transferencia tecnológica muy diferente, que son grupos de científicos, financieros y gente interesada en negocios casi desde el principio, con una estrategia muy clara para cambiar el tratamiento del cáncer. Y me gusta enseñar esta imagen porque todo el mundo piensa, cuando habla de emprendedores,
en chicos así como jóvenes del Silicon Valley en camiseta, pero sí, la pandemia no han sido chicos jóvenes del Silicon Valley en camiseta los que tenían la idea de cómo crear estas vacunas, sino mujeres en sus 50 años que llevaban mucho tiempo pensando en cómo crear las vacunas. Los héroes de la pandemia no son informáticos jóvenes, sino mujeres que llevaban mucho tiempo trabajando, buscando pandemias. Aquí tenemos la vacuna de Oxford, de profesor de Sarah Gilbert, Özlem Türed y Ugur Sahin, la vacuna de BioNTech. Y Kimsesia Corbett fue la que encontró la proteína que lleva el ARN de las vacunas, y por supuesto el trabajo de Katalin Karikó, dándose cuenta que el RNA se podía usar como una vacuna. Estas vacunas ya no solo se están buscando de maneras inyectables, sino también como implantes para el cáncer, y se están empezando a usar modelos nanotecnológicos y materiales no solo para implantar, sino para reparar tejidos. Otra área de la nanotecnología que está transformando el tratamiento de muchos problemas de tejidos y de daños en tejidos que por enfermedad o por accidentes es la medicina regenerativa basada en nanomateriales. Desde la reparación de la espina dorsal, por ejemplo, y lograr que las neuronas vuelvan a hablar unas con otras después de un accidente, a los órganos en chip, crear órganos artificiales que nos permitan entender mejor la biología de los órganos y crear medicinas. Entonces, esto ha sido un viaje muy rápido a todas las áreas en las que la nanotecnología está afectando la manera que entendemos la biología y la manera que hacemos la nanotecnología. Lo que sí empezamos a ver es que lo que empezamos a querer como científicos en medicina es que lo que queremos es sensores muy buenos que nos permitan en tiempo real medir cuantitativamente lo que está pasando en el cuerpo de un enfermo o de uno sano. El modelo matemático inteligente de esos procesos va a ser fundamental para entender todos esos datos que estamos obteniendo del cuerpo y que no sabemos qué hacer. Y finalmente, tener medicinas inteligentes que sean capaces de hablar con el sistema complejo del cuerpo y entender todas sus interacciones. Esto de los modelos inteligentes y de los datos me lleva a la última parte de la charla, que quería hablar un poco sobre la relación de la nanotecnología, la biología y el futuro de la computación. Los problemas biológicos de los que está hablando y los problemas médicos son muy complejos y probablemente no se puedan resolver con los modelos de computación actuales. Y también hay, ahora, por ejemplo, estamos intentando introducir la inteligencia artificial en casi todas las medidas médicas. De una manera o de otra empezamos a entender que todos estos datos que estamos recogiendo de un montón de enfermedades, de un montón de procesos, necesitamos mejores maneras de entenderlos. La inteligencia artificial que usamos ahora también es un proceso que está inspirado en el orden de las neuronas en el cerebro, pero tiene unos límites computacionales muy grandes. El principal problema de la inteligencia artificial es que necesita muchísima energía. El otro día estuve hablando con uno de los pioneros de inteligencia artificial y me decía que en algunos procesos, por ejemplo, ahora hay esta manera de usar inteligencia artificial y un ordenador es capaz de reconocer a alguien y luego dibujarlo. Para entrenar la red neuronal cuesta $2 millones entrenar la red neuronal. Hacen falta tantas conexiones y tantas operaciones para ser capaz de simular el proceso de entendimiento que empieza a tener muchos problemas para tener utilizaciones prácticas en biología. Entonces, muchos de nosotros estamos empezando a buscar otras maneras de computación que nos permitan hacer computaciones rápidas sin tanto uso de energía. Estamos intentando imitar como la biología. Nosotros somos muy rápidos en hacer las computaciones, tenemos mucha manera de pensar racionalmente y lógicamente y de almacenar memoria, pero también tenemos intuición, emociones que son muy rápidas y reacciones muy rápidas que no necesitan de computaciones digitales. La biología usa un código doble, que decimos usa un código digital y analógico. Una planta es capaz de rotar
hacia el Sol, y para eso no necesita hacer ninguna computación con el DNA o las proteínas, simplemente su forma y la física y cómo las proteínas se están adaptando a la forma y a la física que ha creado la evolución, es capaz de crear una computación analógica en el que casi no usa energía. Entonces, muchos de nosotros estamos ahora empezando a buscar inspiración en la biología para crear nuevos computadores que nos permitan, por ejemplo, ser más rápidos entendiendo los problemas médicos. Son los computadores, por ejemplo, neuromórficos, o los computadores que puedan imitar, por ejemplo, la planta cuando se gira el Sol. Este tipo de computación neuromórfica es entender cómo la naturaleza es capaz de crear y entender computaciones usando la energía y la información. Voy a poner aquí un ejemplo que es muy interesante y muy minimalista de entender cómo la biología, cómo la naturaleza es capaz de crear computaciones a la nanoescala. Aquí lo que se ven son un montón de espaguetis, son nanohilos de plata interconectados de muchísimos puntos. Lo que hace estos investigadores es conectar los hilos de plata con muchísimas conexiones, intentando imitar un poco el número de conexiones que tenemos en el cerebro. Es muy simple, no hay nada diseñado aquí. Y le empezaron a meter señales eléctricas que correspondían al tráfico de Los Ángeles. A la nanoescala, esta estructura es tan pequeña que cuando le meten la señal eléctrica cambia. Y al cambiar, empieza a ser capaz de reproducir el patrón del tráfico de Los Ángeles, incluso cuando no se le mete la información sobre el tráfico de Los Ángeles. La idea es que a la nanoescala, esta estructura muy compleja es capaz de cambiar de forma para entender la información que le viene del exterior. La materia, orgánica o inorgánica a la nanoescala, es capaz de producir computaciones. Son computaciones analógicas, no son digitales, y cada vez van a transformar más la manera de que procesamos información y entendemos por información. Esto está empezando a dar lugar a nuevos robots, estructuras, por ejemplo, blanda. En este caso es un robot de plástico al que se le han puesto unas células, y las células son capaces de medir de sentir la luz que hay a su alrededor, y el juguete robótico es capaz de moverse hacia la luz. Estamos empezando a integrar, como siempre han hecho los humanos, todas las tecnologías en juguetes, en crear lo que es posible. Y aquí, quizá podemos acabar aquí. Tengo más cosas de las que podemos hablar. Quizá acabe con los computadores cuánticos, algo al final de esto. Empiezas a ver las posibilidades de lo que se nos avecina. Nuevas formas de inteligencia, nuevas formas de computación, nuevas máquinas que son capaces de extraer energía del ambiente, como los seres vivos. Voy a saltarme todo esto porque esto sí que no me da tiempo, pero voy a llegar a los computadores cuánticos. Una de las maneras que los científicos piensan que vamos a poder procesar toda la cantidad de información que empezamos a recoger del ambiente es usando los computadores cuánticos. La idea de que en un computador cuántico muchas operaciones se pueden realizar a la vez. Esto es uno de los procesos que voy a hablar de Roger Penrose, físico de Oxford, que él piensa en lo que está basado en nuestra computación analógica como personas, nuestra intuición o nuestras emociones. La idea de que tenemos un montón de estados superpuestos que son capaces de colapsar en momentos puntuales para crear nuestra consciencia. Y ahora empezamos en muchos laboratorios a empezar a ver si los sistemas biológicos también son capaces de computaciones cuánticas, o de si podemos aprender de la biología cómo crear computaciones cuánticas que nos permitan superar las limitaciones de la computación digital. Así que yo termino aquí. Este es uno de los computadores neuromórficos que estamos haciendo en mi laboratorio. Yo estoy intentando crear computaciones analógicas con neuronas en lugar de con computadores cuánticos, intentando entender cómo una red neuronal en un sistema que no está vivo
es capaz de cambiar cuando le damos información. Y con esto termino. Hay más información de lo que yo hago y de estos temas en mi página web, en mis libros, y el año pasado publicamos muy interesante un artículo que resume muchas de las cosas de las que he hablado aquí. Esther Paniagua habló conmigo y publicamos un artículo de muchas páginas, es muy interesante para el público en español, hablando de nanotecnología en medicina.